Buenas tardes. Vamos a empezar de lleno con la clase. Sean todas bienvenidas, bienvenidos. No sé si hay alguien que tenga alguna duda, no de la tarea, eso lo vamos a ver al final, sino por enrolarse al aula virtual o con el correo TI, que me parece que hay por ahí alguien nuevo, Gabriela, si estás presente, que ha tenido problemas para incorporarse. Hola, sí, yo no entiendo eso del correo TI, arquitecta. Buenas tardes, por cierto. Buenas tardes. Yo entiendo que a tu correo institucional te tuvieron que haber enviado tu correo TI con tu contraseña y siempre hay que entrar desde la cuenta de Microsoft Outlook, entiendo yo. Ok. Bueno, ok. Entonces voy a revisar eso. Muchas gracias. Bueno, bien, ven mi pantalla. Sí, Arqui. Bien, vamos a ahora a adentrarnos un poco más en el uso de la herramienta del transportador. Qué es, para qué sirve, cuáles son los tipos de transportador, cómo se miden ángulos para posteriormente entrar en la fase de sistemas de coordenadas, que va a ser el ejercicio que vamos a utilizar hoy, que vamos a iniciar hoy. Bien, primero el objetivo de esta clase es que se conozca el instrumento de dibujo, que es el transportador, se aprendan a hacer diferentes mediciones, que se aprenda a aproximar grados, minutos y segundos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Bien. Este es un transportador de tipo universal y es una herramienta que se utiliza para la medición de ángulos y que se desarrolla, se pueden medir ángulos incluso hasta los 360 grados o dependiendo de cómo se requiera. Este permite medir ángulos entre dos objetos o dos rectas, dos puntos o dos elementos y también ha sido utilizado históricamente para medir la inclinación de un objeto respecto al Sol. El transportador permite medir y confeccionar ángulos, también es un instrumento que puede utilizarse para dimensionar ángulos que no son ortogonales o a 90 grados. Puede ser utilizado para copiar ángulos o para trasladar elementos que estemos o medidas que estemos utilizando. Este, por ejemplo, es un transportador simple, es el que siempre hemos tenido a la mano. Es una herramienta bastante básica que se utiliza para medir dos caras o de una pieza o dos rectas. Este transportador nada más tiene la composición de 180 grados. El transportador semicircular, a diferencia del otro, es que tiene este pequeño elemento que es una regla que gira sobre el eje central y nos ayuda a especificar las dimensiones que necesitamos. Este es un transportador, como les digo, semicircular que también tiene las dimensiones de 180 grados y se coloca la pieza, para quienes nunca han usado un transportador, creo que todos sabemos que los ángulos en un transportador se empiezan a medir a partir de estoy aquí variando con el lápiz, aquí. Desde el 0 hacia acá, si es que se requiere el ángulo medir en este sentido, y también, fíjense, este tiene una doble graduación, se puede empezar en este otro sentido. El transportador universal es este que ya les estaba mostrando y es una herramienta que permite establecer ángulos graduados de hasta 360 grados. Es utilizado frecuentemente por la ingeniería y en se emplea una división de la circunferencia en 400 grados centesimales, por lo que existen en otros países transportadores en los que se observa cada cuarto de círculo o cuadrante una división de 100 grados centesimales. ¿Cuáles son las partes de un transportador? Este está compuesto por un tornillo, un cuerpo principal, una superficie de referencia fija, una superficie de referencia que puede ser secundaria, una ranura por la que puede introducirse una regla móvil, que sería el centro. Sería este centro. Y, o en su defecto sería el 0 aquí.
puede tener una tuerca o un tornillo del eje. ¿Cómo se miden los ángulos en un transportador? Realmente es una medición sencilla, se alinea primeramente cuál es el elemento de base que nosotros necesitamos colocar, necesitamos tener una línea cero, que en este caso es esta, del transportador y se coloca el punto medio del transportador en el vértice del ángulo. Fíjense bien, siempre hay un punto medio de los transportadores que es donde normalmente recaen los 90 grados y el cero y la recta cero, la línea cero. Entonces en ese punto de intersección entre la línea imaginaria de 90, ahí tenemos nuestro centro o punto medio del transportador. Luego se lee la medida del ángulo donde el otro lado del ángulo cruza el medio círculo del transportador, es decir, dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una recta que nuestro interés es medirla desde la recta 0 hasta esta recta. Aquí tenemos 45 grados como se ve en esta imagen. Sin embargo, también podríamos requerir medir el ángulo que se encuentra desde la recta 0 hasta esta misma recta. Eso nos daría una situación igual porque como es un círculo y se está partiendo en partes iguales, nos daría una situación simétrica, entonces tendríamos siempre 45 grados. No obstante, se podría requerir medir el ángulo en este sentido y tendríamos que hacer la resta de 180 menos 45 grados para obtener el ángulo que se encuentra entre la recta 0 y la inclinación más abierta del ángulo. Entonces, como les decía, pueden medirse en un sentido horario, como les mencionaba, o un sentido antihorario, pero en este caso se va a tomar de referencia en un sentido contrario a las manecillas de reloj, es decir, en el sentido hacia si ustedes tienen su mano, lo hacen con su mano derecha, sería hacia la izquierda. Se determina también el sentido contrario de las manecillas de reloj, la medida que tiene prolongando el caso de ser necesario los brazos del ángulo para tener una mejor visibilidad. Es decir, que puede ser necesario prolongar la recta para conocer con exactitud a dónde corta la intersección con el transportador. ¿Cómo se calculan los ángulos? Estos se pueden medir como una longitud de arco de circunferencia que se centra en un vértice y se delimita por los lados que se está buscando. La medida de un ángulo es el múltiplo de la razón entre la longitud del arco y el radio. Su unidad natural es el radián, pero también se puede utilizar el grado sexagesimal o el grado centesimal. Y esto nos da la conversión de que un grado sexagesimal es igual a 60 minutos sexagesimales y un minuto sexagesimal es igual a 60 segundos sexagesimales. Y hay dos formas de presentar una medida angular. Yo les decía que lo veíamos en las primeras clases, hay una medida compleja para leer un ángulo, también hay una medida simple. La medida que se puede llegar o trasladar al transportador es la medida simple, no la compleja. Pero para convertir entonces una medida compleja en una medida simple de un ángulo, necesitamos hacer unas pequeñas operaciones aritméticas. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo de 84 grados, 45 minutos y 36 segundos. Lo que nosotros requerimos hacer es, primero, trasladar estos 84 grados, siempre haciendo una operación hacia descendente hacia acá. Vamos a suponer que estos 84 grados se mantienen. Sin embargo, los minutos siempre los vamos a dividir entre 60 y los segundos siempre los vamos a dividir entre 3600. Entonces, la división de 45 minutos entre 60 segundos nos da 0.75 grados. La división entre 36 segundos entre 3600 segundos nos da un total de 0.01 grados. ¿Qué se hace después? Hacer una suma horizontal de estos tres elementos. Del grado inicial, que eran los 84, más 0.75 más 0.01. Ahí nos queda ya un ángulo en lectura simple y en este caso son 84.73 grados. Este sí ya se puede graficar se puede medir con un transportador. ¿Alguna pregunta aquí?
Los grados se podrían aproximar para que quede un entero y no decimales. No ideal, o sea, realmente la graduación de un transportador no tiene en sus, si se fijan en sus divisiones, lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Tiene ángulos enteros. Después del 50, por ejemplo, tenemos directamente 51. Sin embargo, estas medidas en decimales de 84.76 sería fácilmente un decimal de un número acompañado nada más, no de 2. Por ejemplo, podría ser 84.8 grados, lo que aproximadamente entre el 85 y el 84 podría estar más cerca del 85 en el transportador. ¿Sí? Entonces, esta medida, o sea, esta aproximación va a ser un poco al ojo. Por ejemplo, si la conversión nos hubiera dado 84.5, lo más idóneo sería colocarlo en medio entre el 84 y el 85. Si hubiera sido una medida 84.1, lo más certero hubiera sido colocarlo cerca del 84, de la recta del 84. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esta operación? Bien, quiero que me lo explique. Vamos a ver para ver si lo han entendido. Yo voy a dar un ángulo aquí arribita y me gustaría que... Vamos a ver. De todas las y los participantes. Me gustaría que Samantha y Beth me ayude a convertir el siguiente ángulo que voy a anotar aquí arribita. Tenemos un ángulo de 25 grados. 45 minutos con 18 segundos. ¿Cuál es el ángulo en lectura simple de este ángulo que se encuentra en lectura compleja? Samantha. Acabo de entrar, pero por lo que he entendido, ¿verdad? El 25 grados, nada más lo dejo así. El 45. Sí, hay que ir haciendo la operación con un celular ahí. Una calculadora. 25. Me da 25.755, pero como estaba hablando acerca de la aproximación, no sé si se dejaría 25.76. Sí, esa es la medida. Es sencillo, ya ven, es fácil. Entonces, bueno, ya tenemos acá identificado cómo se deconstruye o se convierte más bien un ángulo de medida compleja a uno con medida simple. Vamos a ver en el sistema de coordenadas, este es nuevo tema, y el sistema de coordenadas se divide entre ángulos y deflexiones, y estos pueden clasificarse en orientaciones o rumbos, que es una medida, una manera de medir respecto a con ángulos, el azimut, las deflexiones, los ángulos positivos y negativos y los ángulos interiores y exteriores. Los rumbos es algo que nos va a servir bastante para las mediciones de poligonales y porque es una medida horizontal que también se utiliza mucho para describir
técnicamente terrenos o mojones de un terreno. Y el rumbo es una línea, el rumbo de una línea, porque cualquier línea puede tener un rumbo, es el ángulo horizontal agudo, es decir, que mide menos de 90 grados, que forma con un meridiano de referencia y que generalmente se toma como una línea norte-sur que puede estar definida por el norte geográfico o por el norte magnético. Las orientaciones y los rumbos. El norte-sur, en este caso, sería el meridiano del cual siempre vamos a tomar referencia. Fíjense, ahí tenemos norte y sur. Estas orientaciones ustedes ya las conocen. Y tenemos, en este caso, 4 alineaciones alrededor de este esquema de norte-sur. Tenemos la orientación o alineación A, alineación B, alineación C y alineación D. Cada una de estas se encuentra dentro de uno de los cuadrantes que separa norte-sur, este-oeste. Y para conocer la orientación, se tiene que identificar primero de la siguiente manera. Las direcciones se van a tener que leer de un rumbo siempre así. Siempre vamos a empezar, por ejemplo, para leer la orientación o la alineación de la recta OA, siendo que O es el punto intermedio y A es la punta de flecha para este caso, siempre se empieza a leer respecto a el meridiano. Entonces, la orientación de OA sería noreste, porque está en el cuadrante del norte y del este. La orientación de B sería siempre medida desde el meridiano noroeste. El oeste se puede reflejar como una O normalmente también se utiliza una W para diferenciarlo de los números y también se usa la W porque viene del inglés west. Luego tenemos la alineación OC que nos está diciendo que si respecto al meridiano siempre se va a leer esta orientación, indica que la OC se encuentra con un rumbo sur-oeste, porque se encuentra en el cuadrante del sur y el oeste. Y por último, sería en este caso sur SO o SW. En el caso de la recta OD, siempre vamos a empezar del meridiano y en este caso su rumbo sería sur-este. ¿Alguna pregunta acá? ¿Preguntas? No. ¿Todo claro? Oh, claro. Todo claro. Ok. Aquí tenemos algunos ejemplos muy básicos de lo que ya venimos viendo. No es necesario que en este caso, sí es necesario que se convierta el ángulo, pero para entender un poco más, digamos, en este ejercicio, cómo llegamos al ángulo, sí, hay que convertirlo, cómo llegamos a la lectura simple de cada uno de estos ángulos y cómo lo marcaríamos acá. Me gustaría también que me ayuden en este ejercicio. Vamos a ver, yo voy a hacer el primero y 2 de ustedes van a hacer el B y el C. Bien, para la lectura sencilla del ángulo primero de 52,2500, solo bastaría con dividir el 25 entre 60. Ver, 25 entre 60 serían 0,41. Entonces tendríamos que sumar 0,42 sería para llevarlo. 0,42, entonces tendríamos 52 más 0,42 y 0,0 de los segundos no lo contamos. Tenemos que entonces nuestro ángulo a graficar es 52,04 grados. ¿Sí? Voy a dejar anotado por aquí. 52,04 grados. Y voy a borrar esto.
Bien. Nos está diciendo ya el rumbo que se encuentra en el cuadrante noreste respecto al meridiano. Como la lectura siempre, si se recuerdan acá, la lectura siempre se va a hacer desde el meridiano, los 52 grados, yo lo voy a medir desde el norte para acá. Supongamos, haciendo el cálculo aproximado, nuestro rumbo entonces iniciaría desde el 0, desde el ángulo 0, medido desde el norte, voy a simular aquí la flechita, y acá ya tendría yo los 52 grados. Para graficarlo siempre voy a hacer la lectura sobre la recta norte, 52 grados, 25 minutos y 00 segundos este. ¿Sí? ¿Se fijaron desde dónde medí? Es como si yo hubiera puesto acá mi centro de compás y hubiera empezado a medir respecto a este lado. De acá yo vine y decanté hacia acá los 52 grados. Bien, ayuda con el B y el C. Primero a convertir. Vamos a ver, ayúdenme. Ayúdenme, por favor, Laura. Vaya. Con el B. Primero convertir el ángulo. 71 más 0.16 ¿Mm? más es Es 0,5 entre 3600. sí, ahorita. Eh, 0.0013 sí, 8888. Ok, ¿cuánto es la suma de estos tres dígitos? Es 71.1613. Y en un decimal esto sería 71.2 grados. Bien. ¿Cómo grafico entonces de sur a oeste? Empezando a medir desde el sur, 71 grados hacia el oeste, ¿no? ¿Hacia acá? Ajá. Mi lectura entonces la voy a hacer acá. ¿Y dónde más o menos inclino yo mi recta? Yo voy moviendo el cursor y me avisas. Por ahí, no, más cerca del oeste. Por ahí, ¿Aquí? por ahí. Ok, aquí. Entonces, escribo yo acá mi lectura, mi rumbo más bien, 71, 10, 05, oeste. Bien, ahora ayúdeme aquí, por favor. Gracias, Laura. Ayúdeme aquí. Una pregunta aquí. ¿Sí? ¿Dónde salió ese 0.0013? Aquí. Sí. Es la división de 0,5 entre 3600. Oh, ok. Mira eso, ¿verdad? Comprobemos. Sí, eso es. Esa es de ahí viene ese número. Bien, ayúdeme por favor.
Santiago. Esta fue Laura. Y aquí me va a ayudar Santiago. A ver, Santiago, te escuchamos. Bueno, lo que me estoy metiendo ahorita. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pregunta? Primero convertir este ángulo en una lectura simple y después graficar el rumbo en los cuadrantes. Ok. El 31, 24, 12. Ok. Sí. ¿Qué hacemos primero? Pues irlo dividiendo. Dividir el 12 entre 3600. Que O sea, yo sería. voy escribiendo lo que me digas. ¿Qué hago primero? Que primero dividir 12 entre 3600, que sería 0.3333. Que podríamos poner 0.3. 0.033. 0.003333, así infinito. 0.0033. Ok. ¿Y el 24? Entre 60. ¿Cuánto es? 0.4. 0.4. ¿Y el 31? Si no, pues se deja. Ok. ¿Cuál es el resultado aquí? El resultado es 31.43. Ok. ¿Cómo grafico ahora? Estaría en el tercer cuadrante. Aquí. Aquí. Ah, no. O sea, estaría en el primero. Porque Aquí. solo dice. ¿Sí? Este es el Esa, 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. ¿En cuál está? la, la parte anterior de estas no puse atención, estaba entrando a la casa, perdón. Sí, pero no es difícil. ¿En cuál cuadrante está? 1, 2, 3 o 4, según el ángulo que está aquí arriba. Es ver el ángulo, ¿verdad? ¿Qué letra hay aquí y qué letra hay aquí? Estoy entre el 3 y el 4, por lo del S. Ah, no, lo del E. Perdón. Ah, Ajá. No es adivinanza esto. pues que no vi la parte anterior. Pero tu deducción de estudiante de segundo año de la U, ¿qué te dice, Santiago? De que estaría en la parte inferior por el Ujú. sur, ¿En qué cuadrante? en el 4. Ok. ¿Y cómo lo grafico ahora? Ya decidimos en qué cuadrante está. Estamos bien. ¿Cómo empiezo a medir un ángulo que en términos simples me dice que son 31 grados punto 4? Te voy a retroalimentar un poco. Los ángulos o los rumbos siempre se miden desde el meridiano norte-sur. O sea, de que estaría. O sea, ¿cómo lo explico? Saldría para abajo. ¿Dónde empiezo yo a medir mi ángulo? ¿Lo empiezo a medir desde acá o lo empiezo a medir desde acá? ¿Aquí o aquí?
Desde Desde aquí lo empiezo a medir. Sí. ¿Y qué acabo de decir? Que los ángulos siempre se miden desde el meridiano. Ah. Los rumbos. Ahorita estamos hablando de, estos son los rumbos. Ya. Rumbos siempre se miden desde el norte y el sur. Es decir, que siempre vamos a empezar desde acá, o siempre vamos a empezar desde acá, o empezamos desde acá, o desde acá. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces de nuevo, ¿cómo voy a graficar 31.4 grados, Santiago? Desde ese. Ok, y yo voy a ir moviendo mi cursor aquí y tú me dices a dónde me detengo. Ahí. Aquí. No, yo 30 dije grados son 30 grados. Empiezo de nuevo. ahí. Aquí, ok. Y aquí, como ya lo vimos, deberían haber 31.4 grados. Lo que nosotros vamos a hacer siempre con estos rumbos es siempre graficar. Siempre vamos a tener que titular la flecha con el ángulo completo, ¿verdad? Perdón. Aquí S, 31, 24 minutos, 31 grados, 24 minutos y 12 segundos. ¿Sí? ¿Santiago? Sí. Ok. Bien, y así se hace. Aquí están más desglosados, pero quería que principalmente llegáramos a conclusiones básicas, pero para explicarles más detalladamente. Prácticamente cuando nosotros hacemos la medición de rumbos, nosotros estamos asumiendo que tenemos un teodolito, un elemento de medición, que siempre va a estar en el punto cero. ¿Qué les dije que era el punto cero? La línea recta invisible entre la línea de apoyo y los 90 grados. Aquí vamos a colocarlo. Este es nuestro centro. Se ubica el teodolito en la dirección del norte-sur. Esto es para medir el primer ángulo, el que yo les expliqué. El teodolito siempre se va a mover en el sentido de norte-sur o de este-oeste de las agujas del reloj. De las agujas del reloj. En este caso, como el rumbo nos dice que es noreste, lo vamos a mover hacia el noreste. Ya convertido son 52.41. Así se grafican. Es importante que cuando nosotros grafiquemos estos rumbos, fíjense bien, la flecha es recta, tiene un grosor superior en cuanto a puntos de graduación de rapidógrafo o de plumilla, superior al texto. El texto, para hacernos una idea, tiene que estar recto, así que es importante que utilicemos línea guía, como lo ven acá. Y se coloca la lectura completa. Bien, ¿cómo estamos acá? Así nos quedaron, ¿verdad? No nos equivocamos. ¿Ver? Aquí estamos. Así deberían habernos quedado y así nos quedaron. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta, todo claro. Yo, para que quede más claro, entonces cuando vamos a ponerlo de los grados, es desde norte o sur, siempre. Sí, siempre cuando son rumbos. Ok. Y es en sentido de las agujas del reloj, dijo, ¿verdad? En este caso, sí, pero esto te lo va a determinar el cuadrante en el que te esté solicitando el rumbo. Por ejemplo, aquí un rumbo sur-este, opuesto al que nos está solicitando, sería
medir del sur hacia acá. Y esto no es el sentido de las agujas del reloj, es un sentido opuesto. Pero nos está dando la lectura de 71 grados, entonces la vamos a buscar acá, va a ser como un espejo más o menos. Sin embargo, si nos pide un sentido sur-oeste, entonces ahí sí vamos a ir en el sentido de las agujas de reloj. Para tenerlos como más, o tenerlo más fácil, lo vamos a manejar por cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. El cuadrante 1 y el cuadrante 3 siempre se van a medir en el sentido de las agujas del reloj. Fíjense bien. El cuadrante 2 y el cuadrante 4 siempre se van a medir opuestos a la lectura o a cómo corren las agujas de reloj. ¿Sí? Tal vez eso les ayude un poquito. 1, 1 y 3 agujas de reloj, perdón. 2 y 4 opuesto a agujas del reloj. Al revés, lo escribí. Bueno, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, y ahora tenemos otra medida de ángulo. Este también es una deflexión y este es un azimut. El azimut es el ángulo que forma una línea con el meridiano diferenciándose del rumbo, en que los azimuts son ángulos que se miden en el sentido de las agujas del reloj, siempre. Y su valor está comprendido entre 0 y 360 grados a partir del norte o del sur también, siempre del meridiano. Estos ángulos son utilizados sobre todo en astronomía. Fíjense bien, entonces aquí nos da cuenta de que el azimut siempre va a empezar en el norte o en el sur, pero la diferencia con el rumbo es que este siempre se va a leer en este sentido. En el sentido igual a las agujas del reloj. Y ahora tenemos las deflexiones. Y la deflexión es el ángulo que forma en un vértice la prolongación del lado interior con el siguiente. Hay deflexiones derechas, que son positivas en el sentido de las agujas del reloj, y deflexiones izquierdas, que son negativas en el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces aquí es muy fácil diferenciar. Derechas, agujas de reloj, izquierdas o negativas, sentido opuesto a las agujas del reloj. Estas deflexiones se utilizan para hacer las descripciones técnicas y también para movilizarse respecto al instrumento o al teodolito, ¿verdad? Si te dicen de deflexión izquierda, tarará, ya te mando la cantidad. Por ejemplo, tenemos aquí en el caso del mojón 1, mojón 2 y mojón 3, diferentes deflexiones. Por ejemplo, la deflexión que forma la recta entre la prolongación del mojón 2 y el mojón 3 es una deflexión positiva porque es igual a las agujas de reloj. Aquí está. Siendo que esto es A, B, C y D. La deflexión que se forma entre la prolongación de la recta del punto C, fíjense, eso solo es una prolongación de recta, y la recta que conduce hasta el punto D nos indica que es una deflexión negativa, porque para medirla hay que tomar un sentido opuesto a las agujas de reloj. Lo contrario va a ocurrir de la prolongación de la recta C con respecto a la prolongación de la recta D. Ahí tenemos un sentido positivo. Las deflexiones derechas son igual a las positivas. ¿Y qué eran estas? Les dije. ¿Cómo van respecto a las agujas de reloj? En el sentido de las agujas. En el sentido de las agujas de reloj. Okay. Sabemos que entonces siempre se van a medir así. Entonces nos está diciendo esto que tenemos que medir las deflexiones de esta poligonal que se está formando y se va a iniciar ubicando el teodolito en dirección norte-sur siempre. Este es el teodolito, esta flechita que es la flecha de carga de archivos, parece. Entonces aquí tenemos nuestro norte.
vamos a asumir entonces que respecto al norte tenemos una deflexión positiva con la recta que se prolonga al norte y la recta que nace del mojón 1. Luego se mide el primer lindero, es decir, aquí tenemos que manejar, fíjense bien, deflexiones, que son ángulos, y dimensiones, que son metros. Aquí tenemos entonces dos datos que tenemos que considerar. Primero, medir el lindero y la dimensión medida ya nos permite trasladarnos a un nuevo punto. Por ejemplo, nos está diciendo que entre el mojón 1 y el mojón 2 hay una distancia de 10.5 metros y un ángulo de tanto. Entonces, una vez nosotros medimos el ángulo, como les decía, respecto al norte, por ejemplo, nos está diciendo que es noreste y nos está diciendo que hay una dimensión de 10.5 metros, ya nosotros trazamos en ese sentido los 10.5 metros. Si aquí hubieran 10.5 metros. Esta distancia lo que nos permite es ubicar un nuevo punto. Supongamos que ya lo tenemos dimensionado con el ángulo y la medida, entonces ya tenemos un mojón 2. ¿Cuál es el siguiente paso? En la realidad es trasladar el aparato o, en este caso, teodolito al mojón 2 recién encontrado. Esta medida se va el aparato se traslada al mojón 2 y lo que vamos a buscar ahora es encontrar el ángulo positivo en el sentido de las agujas de reloj. Fíjense bien que la orientación del aparato o la prolongación es lo que les decía, la medida se va a tomar de referencia en la prolongación de esta recta que supimos que en algún punto llega a 10.5, sin embargo nosotros vamos a tomar la prolongación de esta recta para encontrar esta deflexión, como es en el sentido de las agujas del reloj, es positiva y en este caso nos está diciendo que midamos este ángulo y nos está dando también una medida. Supongamos que la medida que nos da es 5.2. Entonces medimos 5.2 en el ángulo que nos está indicando y este 5.2 nos va a permitir encontrar el siguiente punto. Como era un ángulo positivo, se midió el ángulo positivo, nos dio de referencia a un punto 3 y en el sentido de las agujas del reloj, como es derecha. Se mide el lindero, que eran los 5.2, y se traslada el aparato a este mojón. Una vez se traslada el aparato al mojón 3, nuestra orientación del aparato siempre va a ser la prolongación de la recta que acabamos de generar. Se va a medir nuevamente el ángulo positivo en el sentido de las agujas de reloj y el lindero posteriormente. Lo que nos sirve el ángulo es para encontrar a dónde debemos de parar el aparato. Y la medida es hasta dónde nos va a permitir encontrar el siguiente punto. Si este punto fuera 50.3, vamos a poder haber encontrado el punto M4. ¿Sí? Fíjense bien, ahí se va formando el polígono. ¿Alguna pregunta? Podemos empezar de nuevo. Antes de pasar al ejercicio que vamos a ver hoy. ¿Preguntas? Esto va a venir en la primera evaluación. Hola, yo aquí quería ver si podría repetirlo, aunque sea así rápido, porque no entendí muy bien. Bien, las deflexiones entonces siempre van a ser o negativas o positivas. En este caso vamos a revisar cómo se miden las deflexiones positivas o derechas. Estas siempre van a medirse en el sentido de las agujas de reloj. ¿Cómo se va a presentar la información para una deflexión, para obtener un polígono, por ejemplo? Nos va a dar primero mojones,
un cuadro, se nos va a dar un cuadro, se nos va a dar mojones. Y a partir de acá se nos va a decir que construyamos un polígono, una poligonal. Se nos va a dar un rumbo, se nos va a dar una medida, un ángulo, que es lo que acabamos de descifrar. Entonces, como les decía, tenemos este cuadro que se nos va a dar mojones. Archivo de compartir pantalla. Esperen. Sí. ¿Se ve ahora? Sí, ya se ve. Entonces nos va a dar mojones y nos va a dar rumbos y también nos va a dar distancias. ¿Para qué va a servir el rumbo? Para encontrar la orientación de las rectas o de los linderos. La distancia para encontrar puntos. Entonces, por ejemplo, si aquí se nos dice que el primer rumbo es norte 35 grados, 0,3 minutos y 59 segundos. Con una distancia de 5,62 metros. Y entonces nos dice esta información, 31 grados. Tenemos nosotros nuestro mojón 0 o nuestro mojón 1 que vamos a ubicar en un punto X de la página, donde sea. Tenemos de referencia que siempre vamos a tener que orientar desde el primer punto, solo desde el primer punto, el aparato o en este caso nuestro elemento de medición hacia el norte. A partir del norte vamos a empezar a medir la primera deflexión. ¿Cuál es la primera deflexión? N31 o norte 31 grados, 0,3 minutos, 59 segundos este. Entonces nos dice que es hacia acá. Nos dice que es una deflexión positiva. Nosotros convertimos este ángulo complejo a un ángulo simple y ya nos da una medida de 31 punto y algo. No sé, vamos a suponer. Y nos dice que mide 5,62. Una vez nosotros, respecto al norte, hayamos encontrado esta primera deflexión, entonces ya podemos decir, ya tenemos una orientación de nuestro lindero. ¿Qué nos falta? La distancia. La distancia son 5,62 metros. La distancia entre el mojón 1 y el mojón 2 nos dice que es esta, entonces ya encontramos el punto 2, que es el que estamos buscando. Muy bien, entonces ahora nos da nueva información, ya el cuadro nos dice que la siguiente orientación va a ser una deflexión derecha que tiene el sentido norte también, pero no, vamos a ponerle acá más medida. Norte 45 grados, 40 minutos, 0,0 segundos, Volvemos a hacer lo mismo, solamente que ahora lo que vamos a tomar de referencia es la prolongación de la recta que se generó entre el mojón 1 y el mojón 2 y a partir de ahí vamos a medir nuestro ángulo simplificado de 45 grados. Supongamos entonces que estos aquí son 45 grados simplificado con 45 con 0,5 grados, no sé. Ya encontramos entonces nuestra próxima orientación de recta. Nuestro lindero nos dice que va a terminar acá. Sin embargo, nos falta la medida que no se las puse aquí. Por ejemplo, nuestra siguiente medida es 6,31 metros. Esta medida de 6,31 metros, lo que nos va a permitir encontrar es el siguiente punto o mojón 3.
¿sí? Y así vamos a ir sucesivamente midiendo dependiendo del cuadro que se note. Normalmente, como les digo, esta información para construir polígonos o bien se da en un cuadro o bien se puede dar en una descripción técnica, que es normalmente lo que traen las escrituras de una propiedad, que describen con texto toda esta información y van diciendo, mojón tal, con deflexión derecha tal, no sé, medida tal, y así nos van describiendo toda la información. No sé si quedó claro o lo vuelvo a explicar. Arqui, una pequeña pregunta. Vaya, si en mojón 1 y mojón 2 ya tengo el punto, desde el mojón 2 siempre tengo que buscar un norte. El norte va a Para- ser la prolongación de la recta que te da la recta anterior. Por ejemplo, para medirte la distancia y la orientación del mojón 3 al mojón 4, nuestro norte nuevo va a ser en la prolongación entre la recta que se generó entre el mojón 2 y el mojón 3. ¿Sí? Ok, Aquí tenemos otro. Y así sucesivamente. La prolongación de la recta. Esto es para las deflexiones que son derechas. pero aquí y las que son de flexiones izquierda va dependiendo si es norte a oeste o norte a... O Las así, deflexiones que sean izquierdas, por ejemplo, podríamos partir de este M2 y nos está diciendo que es una deflexión negativa. Tendríamos que medir para el otro lado, probablemente sea un noroeste. Y nos está diciendo que vamos a regresarnos. Entonces, el polígono va a tomar otro sentido para acá. Y si aquí se generara de nuevo el mojón 3 y nos está diciendo que de nuevo necesitamos una deflexión para medir el 4, obviamente. Y nos dice, como este es nuestro nuevo norte, que tenemos una deflexión, un rumbo, perdón, sur-oeste. Entonces, como este es nuestro nuevo norte y sur, muy probablemente vamos a tener que medir desde acá y el nuevo mojón va a irse cerrando hacia acá. Puede ir cambiando el rumbo, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste. Y en ese sentido vamos a tener que tomar siempre de referencia a nuestro meridiano, la prolongación de la recta anterior. Siendo que siempre vamos a medir los rumbos de norte a sur, o para acá, o para acá, o para acá, o para acá. ¿Sí? No sé si me entendiste. Sí, diría que sí, pero lo que no me quedó claro es para identificar si la reflexión va a sentido contrario, se tiene que decir según la tabla de valores. Sí, esta es una tabla de rumbos y distancias. Puede estar determinada por lo que nos diga la tabla o lo que nos diga la descripción. Descripción técnica, que puede decir deflexión izquierda, deflexión derecha. Ok. Arqui, una pregunta. Ujú, ujú. Entonces, a lo que usted se refiere del rumbo, se refiere como al punto inicial de la medición. Entonces, dependiendo del rumbo, va a ser donde se va a medir, si va a ser para el norte o para el sur. Ujú, depende de lo que nos diga el rumbo. Ok. Si es sur-oeste o es sur-este, si es noroeste o es, perdón, noreste. Ese sería siempre el primer punto. Esto es lo primero que vamos a hacer, ver esto. La Ok. conversión de ángulos también es importante porque tenemos que simplificar el ángulo para poderlo medir. Entonces son varios pasos, pero sí, quizás el primero sería ver esto, convertir el ángulo, identificar nuestro punto inicial. Ya les dije que siempre va a ser hacia acá, cuando empezamos de cero, y después lo vamos orientando según los rumbos que nos vaya generando. Puede generar rumbos así, puede generar rumbos para acá, y eso va a depender de la forma del terreno. Si generara rumbos así, entonces estamos hablando de una poligonal bastante caprichosa, digamos, bastante irregular, pero puede suceder. O sea, hay terrenos que tienen esta forma.
Y no todas fueron deflexiones positivas. Por ejemplo, yo les hablaba de, aquí veíamos, creo que en el primer caso, las deflexiones izquierdas y las deflexiones derechas. Fíjense bien cómo aquí de repente, en este punto, del B al C, teníamos una deflexión positiva y de repente cambiamos a una deflexión negativa. En este caso, la deflexión cambió porque el aparato lo ubicamos acá, ¿verdad? Este es nuestro norte. Pero a lo mejor nos estaba pidiendo un noroeste con una inclinación de, no sé, casi 50 grados y nos generó esta recta. Acá nos volvió a cambiar el sentido porque ya nos pidió, por ejemplo, o nos pidió un noreste, o nos pidió un sureste. ¿Sí? Depende de la orientación, así va a ir siendo negativa o positiva. Pero fíjense en este ejemplo, y es que hay de las dos. Y la forma que va adquiriendo precisamente la poligonal es irregular. ¿Se entiende? Por ejemplo, una poligonal como esta. Y aquí empezamos. Aquí tenemos una deflexión como. Escucho por ahí, me gustaría que me ayuden. Ese es nuestro terreno. Nos vamos a ir, sí, nos vamos a ir a otra aplicación, así que voy a dejar de compartir pantalla un momento y vamos a irnos aquí. Cuando vean mi pantalla, me avisan. Por favor, quiero ver. Aquí está. Vamos a ver si tenemos una. ¿Se ve? ¿Hola? Sí, ya. Ay, qué capricho es esta cosa. Vamos a hacerla suelta. Aquí, 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 aquí. Estas poligonales pueden ser así, cerraditas, obviamente. Aquí, aquí y aquí. Y este es nuestro mojón 1, perdón. Voy a cambiar aquí de instrumento. Este es nuestro mojón 1. Vamos a cambiar acá. Bien, ¿cuál sería nuestra primera indicación? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer con con este polígono? Este está bien fácil, ya nota el polígono, no nota el cuadro. ¿Cómo identificamos las deflexiones? Yo solo les iré preguntando y ustedes me dicen. Aquí tenemos la primera deflexión respecto al norte. ¿Cómo es? Según esta recta. Positivo. Derecha. Sería positiva. Sí, derecha o positiva, muy bien. ¿Y aquí? Esta. Positivo también. Igual, derecha positiva. Positiva. ¿Y acá? Este es nuestro norte. ¿Cuál es acá? Negativa. Entonces es izquierda. Negativa, ok. Y acá hacemos el ejercicio nuevamente. Y este es nuestro nuevo norte. Acá. Igual positiva. Positiva. Muy bien, aquí este es nuestro nuevo norte. Para acá. Positiva. Sí, muy bien, positiva, porque es igual a las agujas de reloj. Luego acá. Bien. Hacia acá. Bien. Igual positiva. Positivo. Muy bien. Se tiene como bien. Y ahora tenemos acá. Este sería nuestro nuevo norte. Y hacemos hacia acá. Positivo. Positivo. Claro, porque va hacia las agujas de reloj. ¿Sí?
Fíjense bien, aquí solo nos salió una negativa. O sea, son raras, pero sí ocurren. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Quién me estaba preguntando bastante que no pude ver el nombre? Que hace un ratito preguntó. La chica era. Aquí una pregunta. En ese último mojón no iría al revés, de norte para afuera la flechita. Ah, aquí, ¿verdad? Sí, ahí. Sí, sí, toda la razón. Aquí, déjame ver. ¿Por qué no me borra esto? Me borra. Caprichoso este ilustrador. Sí, es cierto, porque nuestra prolongación de recta es para acá y aquí estamos en un sentido opuesto a la aguja de reloj. Ahí tendríamos una deflexión negativa, no positiva. Muy bien, Francisco, es cierto. Que no me borra, Dios mío. Pero me entendieron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién me estaba Sí, preguntando? ¿Quién me estaba preguntando ahora Sí. si entendió o no entendió? No sé quién era, no le pude identificar la voz. Pregunté a alguien, pero bueno, era solo el primer punto nada más. Lo demás sí le comprendí. Ujú, ok. Bueno, supongo que si no dice nada es porque ha entendido. Bien, vamos a pasar a lo que queda de la clase. Y así no hay más preguntas. Yo voy a dejar de compartir aquí. Y me voy a compartir la PPT. Bien, ahora ustedes saben, tienen un ejercicio práctico que traen con dudas, con preguntas. Yo voy a tomar apuntes de quienes pasen la revisión o el avance y será considerado en la nota. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio práctico 2 en el que vamos a graficar rumbos. Va a ser un ejercicio bien sencillo, es un ejercicio bien rápido, no necesitamos tampoco tanto tiempo, pero lo que sí hay que tener en cuenta es lo siguiente. Tenemos que tener un dibujo exacto, cada ángulo deberá ser dibujado a partir del centro de cada cuadrante. La medición se utilizará la medición simple, sin embargo, se coloca el rotulado de la medición compleja del rumbo. Exactitud y limpieza, el membrete debe estar terminado con letra técnica. Si el membrete no les cabe aquí, porque lo estamos separando, obviamente no le va a caber porque vamos a separar toda la hoja de layer en 6 cuadrantes, en 6 espacios. Entonces, vamos a tener una visual similar a esta. No obstante, vamos a hacer el membrete en la parte de atrás, como les hice la indicación con la lámina anterior, la que estamos haciendo ahora. Entonces, los ángulos que vamos a graficar son 12, es decir, que son 6 láminas. Es importante que estos se conviertan. La conversión a la lectura simple no me la tienen que hacer en ningún lado, solo basta con que se grafiquen los ángulos como los hemos revisado actualmente. Hay que utilizar la letra técnica, la más adecuada es esta, la que se recomienda. Utilicen líneas guías que les permitan generar las diferentes dimensiones de las letras. Por ejemplo, la A que se recomienda es una como esta. Obviamente a mí no me va a salir aquí muy bien, voy a intentar. Este es mi nombre. Y fíjense bien, tratar de utilizar una letra similar a esta les va a ayudar a mejorar su práctica. Lo más recomendable o que les dirían es que las letras sean lo más simétricas posibles. Que sean rectas, que no sean cursivas. Fíjense, por eso se les recomienda que utilicen este sistema de líneas guía que les ayuda
Tiene que ser de molde, no como la mía, que es mezclada, de molde y es de carne. Yo les propongo que lo hagamos para el 28, sin embargo, siento que se puede hacer en un menor tiempo y estamos hoy estamos 22, es bastante tiempo, pero estamos así. ¿Alguna pregunta? Yo perdón, sí, les dejé de compartir, lo voy a volver a compartir. Para que copien los ángulos. De todas maneras, como siempre hacemos las entregas y las vamos a estar haciendo por medio del aula virtual, yo ahí les voy a dejar la info de esto. Ahí les va a aparecer todos los ángulos que vamos a tener que convertir. Sin embargo, si los quieren empezar a trabajar ya, los tienen ahí. Arqui, y en esta entrega no habría lámina en vegetal. Sí, claro, el mismo proceso. Sí, gracias. Es una lámina con grafito donde se muestre todo el proceso con líneas guías y otra lámina en vegetal con el sistema graduado. Para tener más claridad, vamos a ver, voy a ir a color negro acá. Lo que yo recomiendo es que la graduación de por ejemplo, de la flecha, puede ser 0.4, el de la flecha que indica el rumbo. El texto, aquí obviamente estoy mal porque no es este cuadrante, pero el ejemplo que les quiero dar es que el texto puede ser 0.2 o sí, 0.2. Estos ejes pueden andar entre 0.2 o 0.3. Y estos textos pueden ser también 0.2. Todo negro. Ahorita no estamos utilizando plumillas de color. ¿Sí? Estas líneas también que están aquí delimitadas las pueden hacer con 0.1 o 0.2. Y En el esas tienen que vegetal, ser punteadas. Uy, perdón. dale, Sofía, habla. Ah, no, tenía la duda si esas serían punteadas o como líneas normales. Y líneas continuas pueden Ah, ser. ok, gracias. Sí, o sea, en el grafito traten de llevar su línea guía. Pero aquí me fui con la línea guía toda fea. Aquí tenemos línea guía, para que el texto les quede recto. No quiero ver textos que no lleven línea guía. Todo tiene que llevar una línea guía que les ayude a hacer el texto lo más uniforme posible. ¿Preguntas? La cuadrícula punteada, esa en el vegetal no la haríamos. Sí, la pueden hacer, es lo que les decía, que esta cuadrícula puede ser de 0.1 o 0.2. Ok, gracias. Serían 2 láminas, ¿verdad? 2 láminas. Y con el membrete en la de vegetal. En el de vegetal, lo vamos a dejar solo en el del grafito, porque obviamente no se puede ver, porque es vegetal. Pero el membrete es el mismo modelo que ya revisamos la clase anterior. Bien. Revisemos, por favor. Yo creo que esto ya lo vieron y de todas maneras se lo voy a subir al aula virtual. Revisemos los avances, dudas que tengan al respecto de lo que estamos haciendo con el ejercicio práctico anterior. Dejo la pantalla libre para quien desee compartir. Voy a compartir yo, Ari. Bueno. Este sería mi avance. Todavía me falta un poquito, solo colocarle algunos ángulos como los de acá. Y por lo demás, creo que ya lo tendría todo.
¿Algún problema? Pero quería esperar que me dijera usted para calcarlo en el papel vegetal. Faltan las medidas de todo. Todas la triangulación tiene que tener sus medidas. No veo, esas medidas obviamente no se calcan, pero sí tienen que ir en el grafito, lo que ahí no las has colocado. Ok. Sí, también tenía esa duda porque, vea, como son varias, voy a hacer los números más chiquitos para que no se vea tan apretado todo. Sí, o sea, las medidas tienen que ir sobre la recta, tipo los rumbos que acabamos de revisar. Ok. Aquí una pregunta. El membrete iría detrás. ¿Cómo? Aquí el membrete iría detrás de la lámina de grafito. ¿Sí? Sí, de la lámina de grafito. Ah, ok. Sí. Francisco. En mi caso, yo el membrete lo hice en la parte frontal. Ya voy a compartir pantalla. Te cupo. Eso quiero que veas si está bien porque es un pedacito chiquitito de la parte de arriba superior izquierda. Pero ya le comparto. Ok. Me confirman si se ve ya la página. Sí. Si se da cuenta es como una cuarta parte del circulito de arriba, lo que no me cabe. Ya. Entonces, no tenía esa duda de si estaba bien o no. Sí, o sea, ese círculo no nos dice más. Y lo importante es que la lámina se ve completa desde el principio. Tiene todas las medidas que estaban en el plano. Tiene los nombres de las calles, el PI, el LC no lo veo, que es la línea de calle. Es una L y una C que se coloca sobre el eje de la avenida Manuel Gallardo. La quería en el superior, en el eje superior. Sí. Ok, sí, ese se me olvidó. PI si lo tiene, nombre de las propiedades. Estaciones. Línea guías para el texto. Sí, está bien. Se ve bien. Ok, entonces no habría problema, ¿verdad? Con la parte del círculo de arriba. No. Puedo No hay continuar así en problema. vegetal. Sí. Ok. Solo se va a graficar Solamente. en el vegetal, lo que vimos en amarillo la clase anterior. Las Sí, estaciones ya en ya el vegetal no van, ya las cotas tampoco. Ok, muchas Sí, gracias. Sofía. De nada. Sí, Arqui, yo tenía una duda en cuanto a cómo se ve. Si gusta, le presento. Sí. Perdón, no tenía el micrófono abierto. Lo que le decía es que yo sé que no es lo mismo que uno vea la lámina así en digital que la vea en persona, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo no repinto mucho las líneas, entonces quería saber si en ese caso debería repintarlas más o usted podría visualizarlas así. Si se ve bien, por decirlo Así así. se ve bien. Lo que veo que falta son todavía nomenclaturas. Faltan los nombres de los espacios, faltan los nombres de las vías, el LC, el norte también veo que no está. Ajá, sí, eso es lo que me estaba haciendo falta, pero sí tenía esa duda porque a la hora que lo escaneé, por ejemplo, veo que hay cosas que no se logran ver bien, como lo Lo de las que a mí me estaciones. cuesta ver son los números. Eso yo no lo veo. Ah, ok, entonces O sea, eso están sería bien corregirlo, ¿verdad? apretaditos. Están bien apretaditos. Ah, ok, entonces voy a arreglar eso. Pero de ahí Y lo el demás, membrete te cabe en la primera hoja. eso estaba viendo porque como vi que Francisco lo hizo, si yo corto, por ejemplo, aquí, si yo corto este pedazo, ya sí podría
ponerlo porque había dejado un espacio en la parte de este lado de acá, pero no sabía si teníamos permitido que no se pusiera todo el redondel. O sea, sí, porque es un pedazo pequeño. No hay problema. Sí. Ok, está bien. Entonces voy a intentar a ver si puedo ponerlo así como hizo él. Ok. Ok, gracias. Ok. Juan José. Sí, aquí, ahorita. De ahí vamos con Flor, perdón. Joana, después Laura, después Merari y después Valeria. Arqui, solo que, bueno, yo la verdad que me quedé aquí porque, digamos, habían como que, bueno, datos que no sabía cuáles iban a colocar, digamos, como que este dato de aquí, de esta esquina. Entonces, básicamente no sabía en sí cuánto era esta medida, pero no sabía si tenía que ser exactamente o se podía cortar, porque estoy preguntando eso. Ahí viene y nunca sale del baño. Sí, o sea, por ejemplo, si hacemos ese ajuste para que el membrete quepa al lado, al frente, ¿verdad? En la primera línea, en la primera página que estamos, eso, es permitido cortar esa parte del parque, no hay problema. Ah, ok, entonces creo que sí, porque bueno, en cambio esto no sé, digamos, no sé si esta distancia que está aquí se refiere a esta de aquí, la del círculo. No, sí, o sea, los 297 es el radio del círculo Sí, el interno y los radio. 450 es del externo. Y aquí te doy ya los 1048 desde Ajá, pero la medida que está aquí no me la da esta. Digamos, la altura sí ya la conozco, pero no conozco esta de aquí. Sí, ahí sería el centro del sendero. Disculpen que no la escuché, que no sé, creo que me fue la El centro conexión. del sendero. Ah, el centro sería entonces esta. Ujú. Ah, ok. Y verdad que esas lados serían todos de 90 y estas de 135 todo. ¿Perdón? Estos de aquí, Ya no se proyecta, no veo. no. Permítame. Hoy sí. Sí. Ay, disculpen, no sé por qué se cortó. Bueno, entonces estos de aquí serían todos de 90. Los que Sí, están porque aquí. con darte dos ángulos ya te estoy diciendo que todas las Ah, caras son 90. Ujú. sí, porque es que como hay cortes, digamos que, digamos, son diferentes, ¿verdad? Porque esta altura no se mira que sea igual que esta, pero creo que Ujú. sería el mismo tamaño, ¿verdad? Ujú. Ah, pues solamente eso. Y bueno, esa medida creo que no daba esa de aquí. Porque, digamos, si lo tomó desde aquí, estamos hablando, pues, es como una suposición, digamos, 10 metros, por decirlo así. Entonces, si pasamos una línea aquí sería 10 metros, entonces esta sería como la hipotenusa y se supone que tuviera que ser mayor que esa línea. Entonces, igual siempre le coloco eso. No, bueno, no sé si me comprendió como lo estaba explicando. Es que no son 10 metros, por eso te doy 1240 No, hasta ahí. no, yo me refiero, es una suposición, como se mira como que si fuera una línea recta, ¿verdad? Entonces, digamos como que esto estuviera, aquí pasó una línea, entonces esa línea Sí, pero mide, cuando un topógrafo te dé este trabajo, te tienes que ir con las medidas que te da y no suponer tanto, digamos, en ese sentido. Porque si ya dibujaste la esquina inferior izquierda de la triangulación de la estación 0 más 10 de 1240, ahí tenés una esquina, tenés un sí, vértice de la construcción.
Sí, no, Lo no, interesante, no sería lo correcto asumir que es a 90 grados porque es una construcción. O sea, ajá, puede ser mucho más fácil asumir los senderos de un parque que en la otra esquina de la construcción. Puede haber una inclinación de las paredes que indique que no necesariamente son ortogonales. sí, sí, no, nada más solo quería hacer como ese medio detalle, nada más, pero eso era todo, nada más, ¿no? Porque así lo llevo el progreso. ¿Y el membrete? Yo creo que, bueno, igual que los demás, creo que sí me puede caber si le corto. Solo eso. Recuerden que, que estas láminas las tenemos que guardar. Siguiente. Ok, arquitecta, permítame, voy a compartir. ¿Puede verlo? Sí. Ok, me estaba preguntando si le tomé la fotografía, pero por lo que veo algunas partes no se ven. A menos que se acerque bastante, entonces voy a repintarlo un poco más para que se vea mejor y voy a escanearlo. Quería que usted viera a ver si habría algo de que haya que corregir o estará bien. Sí, yo creo que en tu caso lo mejor es hacer el membrete atrás, ahí ya no cabe, ¿verdad? Sí, eso estaba viendo que en cada lado eran 45 metros, entonces Veo exacto. también una dificultad en las curvas. Las curvas de las esquinas están, están peludas, le diría yo, como si las hubieras hecho a mano. Sí, sería de corregirlas. Sí, o sea, el problema es quizás que si ya te costó en grafito va a estar difícil también hacerla en plumilla, ¿verdad? Hay que tener un pulso más fino para hacer eso. Yo recomiendo siempre estos transportadores que son, perdón, estos compás que son profesionales, los Rotling o los Stadler, que traen su incorporación para meter no tengo el mío a la mano, pero para meter el rápido graph. Y hacer pruebas previas antes de entrar a intentar directamente el vegetal. Veo a mí me parece un poquito una inconsistencia y es el grosor de las paredes de la alcaldía. Se ven unas más gruesas que otras, unas se ven más finas, o sea, como el grosor de pared es diferente. Ok, voy a revisar entonces las medidas. Sí, hay que hacer una pequeña revisión y tener más cuidado con la limpieza. La unión de las aristas. La unión de las aristas debe ser lo más limpia posible. Ustedes saben, una arista que se encuentra con otra no tiene que sobresalir, como lo estamos viendo, por ejemplo, con el ejercicio anterior de las deflexiones, no es que tengamos que sobrepasar la recta entre la intersección, sino que tiene que quedar punta con punta. De ahí creo que bien, porque no veo si colocaste las medidas de la triangulación, o sea, realmente hay números que no se ven, solo se ven algunas rectas del triángulo. No veo tampoco las estaciones, así que sería importante escanearlo. Ok, sí, lo haré. Bueno, Gracias, arquitecta. bueno. Luego íbamos con mi turno. Ok. Ya le presento, permítame.
Bueno, más, no sé por qué no se gira. Ahí está. Eso es lo que he avanzado en el día de ahora. El membrete está agregado, no lo hice en la parte de atrás. Solo se lo agregué en un pequeñito espacio que tenía ahí. Y lo demás, pues así me quedó, no sé, en su opinión. Yo no veo todavía. Dice No, procesando. no, miren. Ok, ok. Ahora sí. Permítame, aquí está. Ahorita. Ahí está. Ujú. Las estaciones, esas solo veo que están escritas en horizontal y van en vertical. Sí, solo en eso fue que lo hice de esa manera, porque sentía yo que no se iba a chocar con la triangulación, pero sí van vertical, en forma vertical. Sí, ahí hay que hacerlo como lo veíamos en la pauta de la tarea. Por lo demás lo veo bien. Okay. Y hoy medio avancé con el del vegetal. Más o menos así. Más cerca no alcanzo a ver. ¿Y en qué escala lo hiciste? ¿Cómo es que te cupo todo? En realidad, le agregué un poquito más de tamaño porque no compré página layer, sino que el pliego. Entonces, lo hice un poquito más ancho la hoja. Le agregué quiero ver como 1,5 más para que se viera lo que es el espacio del membrete y así. Porque en realidad no es un octavo, es más de un octavo. Ujú. Sí, ya prácticamente está terminado. Muy bien. De ahí Elsie, ¿verdad? Ahorita le comparto aquí. No sé si lo logran ver ya. Sí. Vaya, fíjese que yo en realidad sí lo he hecho en un cuarto perdón, en un octavo de layer. El membrete en realidad, haciéndole en el octavo, no, el membrete no cabe. Lo voy a hacer en la parte de atrás. Ese es el avance que tengo ahorita. Veo que faltan líneas guías en los textos, faltan los nombres de las calles. Y me falta poner el norte. Me falta algunos ángulos que no se los he ubicado, pero eso es lo que tengo ahorita de avance. Ok, cuidado con que la línea guía, ¿verdad? Siempre es importante usarla. Sí, yo sé, pero es que la hice bien tenue, pero sí sé que tenía que hacerla un poquito más oscura para no irme de lado, porque sí, ya vi que me ha fallado un poco el texto. Pero está bien. Este es el avance que tengo, el membrete todavía no lo he hecho, lo voy a hacer en la parte de atrás. Ok. Muy bien. Gracias, Elsie. Gracias. Vamos con Laura. Voy aquí. Laura, luego es Merari.
Y luego es TR 14016 y después Valeria. Y Héctor, que se acaba de agregar, que se arrepintió. Este es al que yo trabajé el membrete acá y me quedó como justo en la parte de arriba, Ujú. pero no sé si se ve bien o si, o sea, esta parte más que todo Faltan toda la cuestión de las medidas, de las rectas. Sí, eso es todo, bueno, todo lo que me falta, pero como con el tamaño junto con el membrete, aquí el norte, no sé si está como muy juntito todo, o si se ve bien. Sí, está bien. Así se ve bien. Bastará que cuando ya lo revise a profundidad, yo les haré los comentarios. Ah, sí. Bueno, entonces lo voy a seguir trabajando. Gracias. Ok. Luego Merari. Ahorita le presento. No sé si ya se logra ver. Sí. Ok, pues a mí me falta toda la nomenclatura, esta es la lámina y el membrete. Porque estaba esperando, que usted dijera todo, pero ya dijo toda la nomenclatura, entonces ya A ver, veamos la otra hoja. Sí, falta toda la nomenclatura en efecto, ¿verdad? Nombres de calles, norte, las estaciones, las cotas, las dimensiones de las rectas de la triangulación, el punto de intersección, la línea de calle. Sí. Y los títulos de los espacios. Los títulos, pero de ahí ya está, la mayoría. Y pasarlo a vegetal. Okay. Y ese es el membrete que sí, yo mejor se lo puse atrás porque no sabía si estaba bien ponerlo adelante o atrás. Sí, no hay problema. Yo les había dado ahí la opción. Gracias. Perdón. Creo que es mi turno. ¿Sí? Ok, permíteme. ¿Cuál es tu nombre? Wendy Diana Torres. Que no aparece con el nombre. Es que ahí no sé cómo cambiarle el nombre a esa cuenta. Sí, es que no. Tienes que entrar con la cuenta TI. Permíteme. Permítame, voy a ver si puedo compartirlo. Sí, aquí está. No sé si se ve. Sí, solo quizás sería de minimizar la pantalla de Teams. Ajá, o moverla que no deja ver. Ahorita solo he hecho las paredes nada más. Y aquí adelante dejé el membrete porque yo pensé que adelante iba a ser. Y la parte de arriba no lo dejé completo porque como que no podía hacer más. Entonces eso tenía mi duda. No sé si logra ver bien. Sí, las estaciones, lo único es que van hacia el otro sentido, no en sentido horizontal. Y las nomenclaturas que todavía están pendientes, grosores de paredes también faltan. Los anchos de los caminos me parece que están muy angostos en el parque. Perdón, se han tomado las medidas que corresponden. Sí. En lo que están, los que son los triángulos, los cuadraditos que están arriba. Rombos. Sí. Es que tengo entendido que va dependiendo el ángulo que está pidiendo. Sí, ahí veo algunas discrepancias.
O falta la línea de calle, no sé, algo no se ve claro. Creo que es la línea del cordón que no está. Sí, que como que me falta todavía para completar. Ok. Bien, No sé si gracias. lo dejo Yo lo hacer veo bien. membrete y... Ok. Valeria. Y luego Héctor. Ahorita presento. Y Senia y cerramos, porfa. Senia es la última. ¿Se alcanza a ver aquí? Sí. Ok, es que yo lo he hecho con H todavía. No, o sea, se ve la imagen, pero yo veo una hoja en blanco. No se ve, no se alcanza a ver el dibujo. No. No, nada. Ahí más o menos. No sé si se lo puedo mandar al chat. Sí. Ok. No hay mucha diferencia, Valeria. Ay. Lo que Ajá, pasa acá es que no se ve nada, es muy poquito. de pintar porque quería ver si, pues, si tenía errores o algo así. ¿Se ve? Se ve, no, lo que alcanzo a ver se ve bien. Lo mismo de la integración de las curvas con las rectas en la esquina de la alcaldía, por ejemplo, la curva del cordón de la esquina tiene una galladita. De lo que alcanzo a ver, lo mismo las estaciones están escritas en horizontal y deben ir en vertical. Faltan las medidas de la triangulación y la triangulación como tal yo no la veo. Es que lo que pasa es que solo lo hice con compás de una sola vez, pero sí me faltan las líneas. Sí, hay que hacerle todo el dibujo completo y yo te recomendaría que si presentas esto para mí, yo no puedo calificar esto. O sea, tiene que verse. Sí, Arqui, es que lo voy a repintar, pero no lo había querido repintar para no estar haciendo los borrones tan grandes. Ok. Bien, gracias. Héctor y Senia. ¿Presento yo? Héctor, permíteme. Héctor, vas a presentar. Sí, les dije que iba a ser la última escena. Ya estamos Sí, un ahorita poquito voy. pasados de la hora. No sé si ya se está viendo algo. Cuando yo pregunto quiénes van a pasar, desde el principio me levantan la mano. O sea, no es que me arrepentí ya porque vi que los demás presentaron yo también. No, desde el principio me decido, presento como adulto responsable y ya. Así vamos a hacer con el mecanismo de presentación de avances. No sé si se mira. No, o sea, veo unos puntitos, pero no se ve como muy bien definido. Sí, pero o sea, básicamente lo que tengo son los estacionamientos horizontales, los tengo que poner vertical. Y de ahí ese punto de la alcaldía que los tengo mal puestos, también son lo que me faltan
las nomenclaturas de la alcaldía, de la casa comunal y del parque. No he hecho lo del parque porque no tenía no he tenido el transportador, así que lo iba a comprar ahora, pero ya no me quedó chance. Ya lo voy a terminar a hacer ahora, mañana. Ok. Y de ahí solo básicamente eso. Y también verlo si se veía si no se veía súper bien. Entonces creo que lo voy a volver a hacer con un lápiz más Sí, grueso para que se más vea grueso. mejor. Con un B les recomendaba yo o HB. Es lo Sí, lo ideal. estaba haciendo con Digamos 4H. que si estas láminas se entregaran directamente, sí se pueden hacer con H, ¿verdad? Yo usaba 3H en mis láminas, pero las entregaba. Pero ahora con esto de la virtualidad es difícil comprobar el proceso si no se ve. Entonces tienen Sí. que repintarlo, o desde el principio yo les recomendaría que para ahorrarse el tiempo mejor lo trabajen con unas minas B o HB. O F, la F es bien amigable también. Y si lo escaneo, se cree que se alcanza a ver. Probablemente sí se vea. Lo que alcanzo a ver ahorita es la misma observación que he hecho. No tiene nada de nomenclatura, Sí, las sí. estaciones están así, deben ir así. Y eso. Igual lo que el compañero, creo que como lo estoy haciendo yo ahorita, no me va a alcanzar a caber el redondel. Sí, el Porque, membrete si no cabe puede ir atrás. va, ok. Pues sí lo voy a volver a hacer. Ok. Recuerden que es para Gracias. mañana, ¿verdad? Revisen siempre las fechas del aula virtual y la hora de entrega. Sí. Y Senia. Gracias. La mía está en H, no sé si la pueden ver. Solo veo una línea, solo veo los ejes de calle prácticamente. Ok, entonces voy a pasar a 3 preguntas que tenía más que todo. Dos son unas medidas, porque no las vi y no me las quería inventar. Pero las de esta, sí tengo la altura, pero no tengo lo ancho. Y este punto no se puede hacer porque no tengo la estación de acá. ¿Cuál? No veo nada, no sé de qué estás hablando. Perdón. O sea, veo una hoja en blanco, pero no veo un puntero, no veo que me esté señalando con el dedo. Perdón. Yo. Ahora sí puede ver la imagen que nos dio, ¿verdad? Vaya. Esta parte de acá, no sé qué medidas tiene en lo ancho. En el alto sí sé cuánto es, pero acá no. Y acá hay una estación, pero no se logra ver la medida. Y quería saber eso. Y la otra son las pequeñas de acá. ¿A dónde? Las que son de la alcaldía, de la parte de abajo, que son como las... Ay, ¿cómo se llaman esas cosas? Como los pilotes, creo. Columnas son. Como las columnas. Yo las iba a hacer del mismo grosor de la pared, y como son cuadrados, yo dije 40 por 40, pero quería estar segura y por eso le quería preguntar. Sí, no hay problema. Como no tienen dimensiones, ustedes las pueden asumir. Ok. Y creería que solo eso. Sí, esa última cuota que me estuvo haciendo falta es 6.9, pónganle. Ok. Desde el
desde la estación 0 más 45 hasta esta esquina. La estación 045 no queda en el papel. Sí, pero para encontrar la esquina la vas a usar. Ok, entonces el radio sería de 6.9. Sí. Ok. No son 2 estaciones. En este caso solo una, asumiendo que de que ya tenemos una distancia que son los 1,32 metros del pasillo. Ah, porque se utilizaría la línea, ¿cierto? Ujú. Ok, entonces creo que solo eso sería. Perfecto. Bueno, entonces quedamos así, chicos. Como para recordarles, esto se entrega hasta mañana, me parece que les puse el 22, 11:59, hora máxima. Y nos vemos el día viernes con, me parece que es clase teórica. Sí, sí, es clase teórica. Clase teórica. Ya tienen los horarios de las evaluaciones, ya pronto se acerca el examen que vamos a tener. El examen puede ser, es muy probable, altamente probable que hagamos lo de las deflexiones. Así que estudien eso. Cuídense mucho y feliz inicio de semana. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches.